Hoy lo que vamos a ver es la continuación de las clases anteriores. O sea, yo ya les había dicho, esto se va armando de a poco y se va construyendo sobre derivadas estos tres temas. Con lo que vamos a ver hoy, pueden terminar la guía de derivadas, ¿bien? Y ya habríamos visto todo el contenido teórico de la parte de derivadas. La clase que viene es un Derivadas 3.5, que es un capítulo, un episodio de recapitulación. Eh, o sea, es como cuando sacan la versión remaster, ¿viste? De las trilogías. Bueno, va a ser básicamente lo mismo. Es un remaster contando así la parte práctica más que nada. Y después empezamos con la tetralogía de integrales. Pero bueno, vamos a un paso a la vez. La clase de hoy se puede alargar, sí. Si ustedes tienen muchas dudas, muchas consultas, se puede alargar. Pero la idea es que es una clase corta, ¿bien? Quizás hay algunos conceptos que hay que reforzar, pero no, es que esto es... o sea, las clases estas son son tipo... Yo podría agrandar mucho más las clases como metiendo relleno, pero es como tener Dragon Ball Z Kai, viste que es solamente la parte de la historia. Bueno, acá estamos viendo solamente la parte de la historia. Cada tanto se mete un capítulo de recapitulación, pero son pocos. O sea, relativamente son pocos y no hemos visto mucho relleno. Bien, vamos a comenzar por la parte teórica, por así decirla, y después vamos a ir viendo ejemplos y diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Comenzamos por donde comenzamos antes. Función derivable, función continua, bla, 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 todo lo que ya sabíamos. Valor de x0, valor f de x0, y a través del valor este y un valor cercano trazamos una recta tangente. ¿Bien? Ahora, nosotros lo que habíamos venido viendo es que para cada punto de x0 hay una recta tangente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada, ¿qué es lo que estudiaba en sí? O sea, ¿qué es lo que me indica a mí el cálculo de la derivada? ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera clase, lo que dijimos es la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto? Y esta pendiente se consigue por buscar dos puntos. Y lo que nosotros estamos viendo es el incremento, ya sea positivo o negativo, de estos dos puntos. Porque vamos a ver, vos tenés un x0, ¿no? Y después vos le calculás, a este x0 le calculás un x por el cual vos trazás la recta. Vos te das cuenta que acá hay lo que se llama un incremento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y este incremento te genera lo que es una recta que gracias a este incremento tiene lo que es una pendiente de forma positiva, ¿o no? O sea, como podés ver, al incrementar los valores de f, la pendiente te queda positiva porque está marcando a través de ese incremento. Y me dirás, bueno, sí, pero siempre vos podés calcular una pendiente. Ajá, pero ¿qué pasa si el incremento, por ejemplo, acá en otro x0 lo calculás?
¿Te fijas? Un punto al lado de este puede ser de este lado o del otro lado, es lo mismo. El cual te genera sí o sí una pendiente. ¿De qué forma? O sea, ¿qué pendiente tiene esta recta para ustedes? Porque vendría a ser una tangente en este x0 y me va a describir una pendiente. Y la pendiente que se genera es una pendiente negativa. ¿Pueden ver? Entonces, como estudie el crecimiento y acá yo tengo un crecimiento positivo y acá tengo un crecimiento negativo, de un lado me va a generar una recta con pendiente positiva y del otro una recta con pendiente negativa. ¿Y estas rectas? ¿A qué están ligadas? Están ligadas a f. Eso quiere decir que si la pendiente de mi tangente es mayor a cero, entonces la función crece. Y sí, fíjate, la función va creciendo, la pendiente es positiva. Y si la pendiente es negativa, la función decrece. ¿Se dan cuenta? Porque, a ver, todas las pendientes que yo calcule para este lado me van a dar negativo. ¿Por qué? Porque cualquier punto que yo quiera comparar va a ser menor que el anterior. O sea, ponele, yo tengo el x0 que sería que un día tengo, no sé, 100 pesos. Y si le busco un punto siguiente, un punto a la derecha, va a ser 90 pesos, ponele. Y ahí puedo notar que tengo un decrecimiento de 10, por ejemplo, en el segundo paso. Y si miro para el otro lado, para acá yo tenía más plata, 110. Entonces puedo ver que acá claramente, si yo me muevo de izquierda a derecha, la función está bajando su valor. Por eso digo que está decreciendo. Y es justamente lo que marca el intervalo de decrecimiento. Acá pasa lo contrario. Si yo tengo 100 y me muevo para la derecha, sube a 110. Y si me muevo para la izquierda, baja a 90. Quiere decir que viene creciendo. ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber un punto. O sea, a ver, si en un lado es positiva y en otro es negativa, tuvo que haber un punto donde cambió, ¿o no? ¿Y en qué punto sería? O sea, ¿en qué momento, qué tiene que pasar para que yo diga que cambia de positivo a negativo? ¿Cuánto tiene que valer la pendiente en ese cambio? Cero. Porque si es mayor a cero, es crecimiento. Si es menor a cero, decrece. Entonces, m, si es igual a cero, es el punto crítico donde cambia. ¿Se entiende? O sea, si la pendiente es positiva, la función crece. Si la pendiente es negativa, la función decrece. Tiene que haber un punto en el cual la pendiente no es ni positiva ni negativa, es cero. Y este valor es el punto crítico de la función. Ahora, cambiemos los valores de m para poder usarlo. ¿Qué es m? M es f' de x0. Es la derivada de la función en x. Si f' de x0 mayor que 0, es creciente. Si f' de x0 es menor que 0, es decreciente. Si f' de x0 es igual a 0, hay punto crítico. ¿Hasta acá me siguen?
más o menos la idea. Ahora vamos a hacer cálculos. Primero vamos a ver la teoría y después vamos a pasar a los cálculos. Bien. Entonces, si yo tengo f de x y calculo su derivada, f' de x, a esta derivada yo lo que puedo hacer es igualarla a 0 para sacar los puntos críticos. Porque claro, a ver, a mí no se me va a dar el x0. Si se me diera el x0 ya sería muy fácil el ejercicio. A mí se me va a dar x, f de x. Entonces, como se me va a dar f de x, lo que puedo hacer es derivar la función e igualarla a 0. De esta igualación, yo obtengo los puntos críticos. Los puntos críticos son valores de x. Pongámosle x igual p y x igual q. Después vamos a hacer con numeritos, pero por ahora hacemos con letras. Entonces, ponele que me da dos puntos críticos, p y q. A estos p y q yo los voy a tener que poner en una tabla, donde marco la derivada y la normal. Y me queda punto p, punto q, y ahora es el momento donde vuelven fantasmas del pasado. Vuelve Bolzano en forma de estudio de funciones. Porque acá lo que yo voy a tener que saber es si en este intervalo la derivada es mayor o menor que 0, si en este intervalo la derivada es mayor o menor que 0, y si en este intervalo, bla, bla, bla. ¿Para eso qué hago? Tomo un valor de acá, un valor de acá, un valor de acá, y hago f' de esos valores. O sea, por ejemplo, de acá tomo A. Entonces hago f' de A. De acá tomo B. Y de acá tomo C. F' de P. F' de C. Y me fijo qué signo tiene. Si el signo es positivo, me queda positivo en la tabla. Y quiere decir que F sube. Stonks. Si hago f' de b y me queda negativo, quiere decir que va negativo en la tabla y baja. No stones. Y lo mismo para C. Positivo, sube. Stones. ¿Se entiende? No es muy difícil. Si es positivo, sube. Si es negativo, baja. Este es Bolzano Reloaded. Ahora, ¿cómo hacemos para interpretar esto? Bueno, donde sube es crecimiento. A ver, donde sube es positivo, por lo tanto es crecimiento. Donde baja es decrecimiento, porque es negativa la derivada. Y los valores P y Q son máximo y mínimo. Entonces, tenés cuatro cosas acá. Crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo.
El crecimiento y el decrecimiento son intervalos. O sea, todo esto es crecimiento y todo esto también es crecimiento. O sea, son intervalos. Y P y Q son puntos críticos. En este caso, máximo o mínimo, que son puntuales. O sea, el máximo se va a alcanzar en uno o en otro. Si yo agarro esto y me fijo qué forma tiene, veo que sube, baja, sube. Acá estaría P y acá estaría Q. O sea, sube, baja, sube. Es sube, baja, sube. P entonces sería la cumbre. P sería lo que llamamos máximo. Y Q sería el valle. Sería lo que llamamos mínimo. ¿Se entiende? Es tan difícil como eso. Tenés la función, allá su derivada, la igualas a cero, allá los valores, los pones en la tabla, haces bolzano, buscas los valores de máximo y de mínimo y ya está, terminó. Después vamos a empezar con, con todos los detalles, ¿no? Pero a grandes rasgos es esto. O sea, así hablando en general, es esto. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Igual ahora vamos a verlo con gráfica, vamos a verlo con una función con números y todo eso. Pero hasta acá, de esto, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a un minuto a las gráficas, así podemos ver bien qué es lo que pasa. Bien, acá tenemos una parábola de forma x cuadrado menos 4. Bien. Y tenemos la tangente, como ya habíamos dicho. Recuerden que en el lado izquierdo tenemos en verde x cuadrado menos 4, que es la función, la parábola, y en gris la ecuación de la tangente. Como pueden ver, la función lo que hace, la gráfica de la función lo que hace es baja y sube. O sea, que del lado izquierdo las derivadas tienen que ser negativas, como pueden ver en el lado izquierdo, que dice menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, y así. Del lado izquierdo las derivadas son siempre negativas. ¿Por qué? Porque la función está decreciendo. Y podemos verlo en la gráfica. Después cuando lo analicemos con números, va a ser un poco más difícil de ver. Pero acá gráficamente podemos ver que a cada paso que da la función baja su valor. Hasta que llega a un punto donde la pendiente de esta recta tangente es cero.
ven que vale menos 4. Menos 4 vale porque la pendiente vale 0. Sería 0 por x menos 4. Justo en el valor donde la función deja de bajar. Y ahí la función empieza a subir nuevamente y pueden ver que la derivada, la ecuación, aumenta valor. 1.4, 2.5, 3.5 y así. Va aumentando cada vez más valor. ¿Ven? O sea, básicamente esto es lo que estamos haciendo con la tabla de Bolzano. Es básicamente eso. Estamos descubriendo cuál es el intervalo de crecimiento y el de decrecimiento sin usar el gráfico. Ahora, como pueden ver en esta función, la gráfica, a ver, le sacamos foto y la pasamos al Paint. A ver. Analicemos un poquito lo que pasa con la función, ¿no? Podemos ver que la función de este lado está bajando constantemente sus valores, de este lado está subiendo constantemente sus valores, y este punto de acá es lo que nosotros determinamos como valor mínimo. ¿Se dan cuenta que es el mínimo? O sea, es el valor más bajo de la función. Debajo del valor mínimo, ven que no hay nada. O sea, no hay función por debajo del mínimo. Por lo tanto, a esto se le llama mínimo absoluto. Igual para nosotros me alcanza con que describan qué es el mínimo, ¿eh? Yo les digo que es mínimo absoluto solamente para que sepan cómo se llama correctamente. Pero a usos del examen, con que ustedes identifiquen cuál es mínimo y cuál es máximo, ya está. Me alcanza y me sobra. Pero sepan que esto se le llama mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro mínimo ni ninguna parte de la función que vaya a menos del valor mínimo. Si nosotros tuviéramos la tabla, o sea, si nosotros estuviéramos haciendo la tablita esa, tendríamos un valor solo, que en este caso sería el 0, porque el mínimo se alcanza en el valor 0 de x. Siempre se marca el valor de x. Ven que el 0 de x es que cae mínimo. Y de este lado tendríamos menos, y del otro lado tendríamos más. O sea, la función baja y después la función sube. ¿Se entiende? Así sería la tablita. Igual ahora la vamos a sacar a la tablita analíticamente para que la puedan ver. Pero ven que básicamente la tablita es decir lo mismo que dice el gráfico. ¿Se entiende? Porque muchas veces lo descontextualizan y la tabla parece como que es la tabla un elemento mágico salido de la nada, pero no. Es el estudio de la función usando la derivada. Nada más. Bueno, vamos a hacer el ejercicio este del x cuadrado menos 4, pero con cuentas. A ver cómo sale. Me dicen que estudie a x cuadrado menos 4. Lo primero que hay que estudiar de esta función es el dominio. En este caso, R, porque es una polinómica de grado 2. Y acá es donde entran en juego las asíntotas verticales.
Si hay valores que no pertenecen al dominio, eso va a afectar la tabla. Por ahora no vamos a ver ninguno, en la segunda parte de la clase vamos a ver. Pero sepan que si el dominio tiene restricciones o el dominio tiene asíntotas o hay valores que no pertenecen al dominio, hay que marcarlos. Y para eso vimos la parte de límites de la materia, ¿se acuerdan? Hace como, no sé, unas semanas. Así que si no se acordaban de límites y pensaron que ya había pasado la peor, no, todavía no. Bueno, como este dominio es real, no hay ningún problema, no tengo nada que analizar acá. Voy a ir acá directamente y digo f' de x. Calculo la derivada. La derivada es 2x. 2x menos 4, la derivada de 2x. Esto ya debería estar claro a esta altura, así que... Y lo que hacemos es 2x igual a 0. Dijimos, para encontrar los puntos críticos hay que igualar la derivada a 0. Entonces, paso el 2, pero el 0 lo absorbe y me queda que hay punto crítico en x igual 0. Hasta acá estamos, ¿no? Pasé el 2 multiplicando, el 2 dividiendo, 0 dividido 2 es 0, así que x es igual a 0. Y ese es el punto crítico de mi función. Vamos, sabiendo el punto crítico, vamos a la tablita. En la tablita, lo que tenemos que poner, f', f, y los puntos críticos que hubiera. También las asíntotas verticales o las fallas del dominio que hubiera. En este caso, simplemente es el punto crítico. Evaluamos f'. Acá cuidado. Se evalúa f', no se evalúa f. Tengan cuidado con esto, porque a veces tienden a evaluar f y está mal, no te va a dar. Lo que vos estás buscando con f' de x0, en este caso de -1, ponele, es la pendiente de la tangente. Para saber si la pendiente de la tangente es positiva o es negativa. Si vos buscas f de -1, estás buscando el punto -1, que no tiene nada que ver con lo que vos necesitas. ¿Se entiende? Tengan cuidado con esto. Porque a veces se confunden en si reemplazo en f o en f'. Siempre acá, cuando vas a buscar la tabla, es f'. Ya saben, Bolzano, agarras un punto de cada lado y la evalúas. A ver, te queda 2 por -1, que sería -2, y 2 por 1, que sería 2. Así que menos más. Menos es bajar, más es subir. Ahora leemos la tablita. La tablita que nos dice: intervalo crecimiento crece del 0 al más infinito. Intervalo de crecimiento menos infinito al 0. O sea, acá no tenés que pensarlo mucho. Crece cuando es positivo y decrece cuando es negativo. Fin, no hay mucho que investigar acá. Y ahora te fijas, ¿qué gráfico te genera esta tabla? Primero bajás y después subís. ¿Qué hay acá? Un valle. Y este valle es un mínimo. Siempre que tengas valles es mínimo. Por tanto, máximo no hay, porque no hay ningún punto de pico. Y mínimo sí hay en x igual 0. También se puede acá hacer cuánto es f de 0. En este caso, 0 al cuadrado menos 4, o sea, menos 4.
y poner la forma de punto, 0, menos 4. Esto sí se puede poner. Es más, puede ser que en el examen te aparezca o así o así. Acordate que lo único que está pasando acá es que vos te estás agarrando el 0 y reemplazándolo en f. Ahora sí, en f. Para hallar el punto local donde está el mínimo. O sea, el mínimo se alcanza en este punto. Acá está diciendo solamente la coordenada de x. Y bueno, ven qué es lo que habíamos calculado gráficamente. Es lo mismo que habíamos calculado de forma gráfica. Claro, no hay máximo porque no hay ningún pico. O sea, esta configuración vos ves que es la de un mínimo porque baja y sube. Para que hubiera máximo, tendría que subir y bajar. O sea, si en algún momento la función sube y baja, acá hay máximo. Pero acá, en algún momento, sube y baja, no. Si acá bajara de vuelta, ahí habría un máximo. Seguro, porque este punto sería un punto de inflexión. Pero como no lo hay, la función no tiene máximo. Sino que el máximo está en infinito. Y infinito no es un número. ¿Entiendes? O sea, como la función va para arriba a infinito, decimos que directamente la función no tiene máximo. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a ver una función que tiene ambos para que puedan distinguirlos. Pero básicamente es eso. Si en una función a vos te queda que baja y sube, es mínimo. Nada más. No hay ningún momento de cumbre donde vos tengas una montaña. Porque piensen que esto después se extiende, ¿eh? Se extiende en infinito. ¿Estamos con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Ah, sí, a ver, vos tenés cuál es el valor de x del mínimo, ¿no? O sea, vos sabés que el mínimo se alcanza cuando x vale 0. Bueno, el punto mínimo, o sea, ¿dónde se alcanza exactamente? Porque 0 tiene un montón de valores. La pregunta es, ¿en qué valor se alcanza exactamente? Entonces vos lo que podés calcular es decir 0 f de 0. O sea, el punto de i donde se alcanza va a ser f de 0. Entonces vas a la función y le preguntas, ¿cuánto es f de 0? Y te queda esto, que es menos 4. Entonces te queda 0 y f de 0, que es menos 4. Es buscarle la imagen al 0, nada más, como si fuera un punto. Como vos decís, por ejemplo, ¿cuánto vale si x vale 1? Y te queda 1 menos 3. Bueno, acá es lo mismo, pero con el punto. Esto porque en algunos exámenes puede llegar a aparecerles esta notación, para que sepan que no es nada distinto. El valor de x es este, y el valor de y es el de evaluar en f. Acá es el único momento donde evalúas en f. Todo lo demás se hace en f'. Bueno, eh, uh, déjeme un segundo que busco el ejemplo de la función que viene. Acá.
Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos, vamos a hacer ya el análisis de una así con cuentas y después vamos a ver la gráfica para sustentar eso. Esta función, lo primero que tengo que analizar es el dominio. El dominio es R. En este caso, ya sabemos, no hay problemas de dominio porque es una polinómica. Así que tampoco hay asíntotas, ni baches, ni nada. Por el momento podemos estar tranquilos. Ahora, vamos a derivar. ¿Cuánto vale f'? La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de menos x es menos 1. Esta función es una función cuadrática. A esta cuadrática que me quedó de resultado la igual a 0. Y a esta igualdad la tengo que resolver. O sea, aplico la fórmula resolvente o lo que venga. De la resolvente quedan dos valores. Menos 1 y 1/3. Estos son los puntos críticos. O sea, acá tenés que resolver la cuadrática. No, no hay mucha más magia. Venimos resolviendo cuadráticas desde que empezamos la materia. Una vez que tenés los puntos críticos, armás la tablita. Y tenés dos valores nada más para poner. El menos 1 y el 1/3. Analizamos cuánto vale cada uno. F' de menos 2, F' de 0 y F' de 1. ¿Y dónde los tenemos que evaluar? Recuerden, esto es importante. Siempre se evalúa en F'. Siempre. Ahora, si vos pudieras simplificar F', se evalúa en la F' más sencilla. ¿No? Ponele que acá lo pasás a factorizada y trabajas con factorizada. Bueno, podés usarla, no hay problema. Si quieres usar la primera que sacaste, también, no hay ningún problema. El tema es que siempre uses F', no uses F. Ahora, si nosotros hacemos estos cálculos, acá con F', que es una cuadrática, los resultados van a ser más menos más. Esto si ya venís un poco practicado de cómo sacar la positividad y la negatividad, lo haces de una. Si todavía estás en el estanque, todavía tratando de entender la positividad y la negatividad, complicado. Pero bueno, los signos van a ser más menos más. Esto es chequeable totalmente. Yo se los digo para no perder tiempo, pero si ustedes quieren chequearlo, pueden chequearlo. Entonces, la función sube, baja, sube. Bueno, tome la calculadora, mi hija, y tome la calculadora y hacer el cálculo. Metes el menos 2 acá adentro y te fijas que te queda. Bien, intervalo crecimiento, ¿cuál va a ser? ¿Dónde crece? De menos infinito a menos 1. Acá hay una pelea entre profesores, que hay quienes están a favor de poner unión entre los paréntesis y quienes están a favor de poner punto y coma. Así como una lista. Yo considero que como estamos hablando en realidad estamos hablando de inecuaciones, lo que correspondería sería poner unión.
hay algunos docentes que te pelean y te dicen, no, va punto y coma, porque vos lo que estás haciendo es listar los intervalos donde da positivo. Para tratar de zanjar esta duda, yo fui a los libros, o sea, fui a diferentes libros de matemática, y el problema es que cada libro pone lo que se le canta por poco. O sea, no hay un consenso sobre qué va acá. Si va a unión, o va a punto y coma, o no va nada, o no sé. Entonces, nada, sencillamente sepan que si hay una unión o hay un punto y coma, es válido. En los exámenes creo que está todo con unión, pero por las dudas se lo sacaron. Es una duda que se planteó y es como una nimiedad dentro de matemáticas, así que creo que nadie le prestó atención a esto, pero bueno, yo soy del team unión, porque como estamos hablando de intervalos, yo creo que unión es lo más correcto, pero bueno, sobre los papeles Sobre los papeles, hasta Gauss puso que pi vale 3. Así que nada. Es que hay veces que vos pensás, matemática es un sistema tan cuadrado y tan aburrido, y después te pasan estas cosas. Que la gente agarra y pone las cosas como se le canta. Y no se toman consensos sobre lo que hay que poner. Y es como, bueno, cada uno haga lo que quiera, ya la matemática le importa un comino. Pero claro, son cuestiones tan absurdas que nadie seguramente se planteó esto. Así que nada. Bueno, y para definir mínimo y máximo, ¿qué vamos a hacer? Seguimos las reglas, lo que dice acá. ¿Qué dice? Sube, baja, sube. Sube, baja, sube. Entonces, este sería el menos uno, que sería un pico, sería un máximo. Y este sería el un tercio, mínimo. ¿Se entiende? Vamos a ver la gráfica de la función, a ver si esto coincide, porque puede ser que hayamos hecho todo esto y la gráfica no nos coincida. Sería terrible, ¿no? Vamos a ver acá. X al cubo más x al cuadrado menos x. Y vemos que en efecto es la gráfica de la función, la que habíamos hecho así a las apuradas, ¿no? Esperemos que venga. Ahí está. Vemos que en la izquierda la función sube y la derivada es... o sea, como la pendiente de la tangente es positiva, la función sube. Podemos ver que acá, en todos los valores, la pendiente es positiva. Por ejemplo, acá es 10, acá es 9, 8, 7, son todos números positivos. Hasta que acá ocurre el punto crítico y empieza a ser negativa cada vez más. Negativo, negativo, negativo.
hasta que pasa acá, pasa al 0 y después pasa a positivo cada valor. ¿Bien? O sabemos que es positivo, negativo, positivo, con dos puntos críticos. Ahora, vamos a hacer un pequeño comentario. O sea, no me voy a explayar mucho dentro de esto, porque tampoco se los voy a tomar, pero puede ser que en el examen oral lo saquen a relucir y esto le sumaría puntos. Así que vamos a hablar sobre la diferencia entre mínimo relativo y absoluto. Nosotros podemos ver que esto de acá es un valor máximo. Sí, es un valor máximo. Pero a este máximo se le llama máximo relativo. ¿Se entiende? ¿Por qué es un máximo relativo? Es un máximo relativo porque si lo analizamos dentro de un segmento, por ejemplo, evaluando, no sé, desde -4 hasta acá, podemos ver que es el valor más grande. Si solamente miramos este espectro, ¿no? O sea, lo que está encerrado entre paredes. Entonces, en ese intervalo, la función tiene un máximo. Pero ahora, si ampliamos la visión, o sea, si sacamos la restricción esa que puse, podemos ver que la función tiene valores más grandes que el máximo. O sea, cualquiera de estos valores de acá vale más que el máximo, porque el máximo llega hasta ahí. Y estos valores valen más que el máximo, están más arriba. Eso quiere decir que hay valores por encima del máximo. O sea, no es el máximo más máximo de la función. ¿Se entiende? Si hay valores por encima del máximo, quiere decir que no es el máximo más máximo de la función, sino que hay más máximos que el máximo. Por eso se le llama relativo, porque dentro de un intervalo es el máximo. Pero en general no es el valor más grande de la función. Lo mismo pasa con el mínimo. Si miramos al mínimo, este de acá, es un mínimo, sí, pero si nos fijamos bien, acá hay un valor más mínimo que el mínimo, acá hay otro valor más mínimo que el mínimo, acá otro y así sucesivamente. Entonces, ambos son relativos, porque dentro de su intervalo, o sea, mirándolo de forma acotada, son el máximo y el mínimo de la parte esa. Pero mirándolo en general, hay valores más mínimos que el mínimo y más máximo que el máximo. Y vos me dirás, pero pará, esto siempre va a pasar. O sea, la función se va a ir infinito o a menos infinito y va a haber valores más grandes siempre. Bueno, no siempre. Si miramos, por ejemplo, vamos a armar una función, por ejemplo, x más 2, x menos 1, x más 1 y x más 1. Ponele, algo así, ¿no? Fíjate que si esta función la estudiamos un poquito, te vas a dar cuenta que si bien hay mínimo acá, hay máximo acá y hay mínimo acá, o sea, tenés dos mínimos, este mínimo es el mínimo más mínimo de la función. Es lo que vamos a llamar mínimo absoluto. Porque es el mínimo que minimiza a todos los mínimos. ¿Se entiende? Es el más mínimo de todos.
Ningún valor está por debajo de él. Él es el mínimo absoluto. En cambio, este de acá es un mínimo, sí, por supuesto, pero es lo que llamamos mínimo relativo. Porque hay un mínimo más mínimo. Entonces hay un mínimo relativo, un máximo relativo y un mínimo absoluto. Claro, en efecto. Es lo que íbamos a decir ahora, que este de acá es lo que llamamos un máximo, pero como vemos que hay valores más grandes que ese máximo, es un máximo relativo. No es que si no en el examen tenemos que estar poniendo valor de crecimiento tal, mínimo absoluto tal, mínimo relativo tal, máximo relativo tal. Y se convierten en 40 opciones. Ya bastante son 40 opciones. Pero igual esto, si lo quieren hablar en el oral, se puede tranquilamente. Obviamente, suma puntos. Si no sabes qué es un mínimo, nada, no te voy a sumar puntos porque sepas cuál es la diferencia. Pero si vos me sabes indicar cuál es un mínimo y después me quieres explicar cuál es un mínimo absoluto, cuál es un mínimo relativo, suma puntos. O por ejemplo, pasó la ronda de preguntas, nadie habló de este tema y vos querés explicarlo, explícalo. Se puede. Para eso tienen un tiempo libre. Bien, vamos a la segunda parte. ¿Hasta ahora vienen bien? ¿Hay algo que tenga que aclarar? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Conocen alguna función que no tenga máximo ni mínimo, por ejemplo? ¿Conocen alguna? Bien, la lineal, no, tanto la lineal como la constante, ninguna de las dos tiene máximo ni mínimo. Porque sencillamente crecen o decrecen, no tienen vueltas. Así que un ejemplo de función que no tiene máximo ni mínimo puede ser la lineal, por ejemplo. Y una función que tenga infinitos, o sea que tenga infinitos máximos e infinitos mínimos. Bien, la trigonométrica. La función seno, la función coseno, por ejemplo, tienen infinitos máximos e infinitos mínimos. La tangente no. La tangente. La tangente cuando llega a su máximo llega a infinito, ese es el problema. La seno y la coseno tienen máximo y mínimo, y para que lo sepan, todos los máximos y todos los mínimos son absolutos. O sea, todos sus máximos y sus mínimos son absolutos, no tiene relativos, porque el total siempre llega al máximo máximo en todos los puntos. La tangente es justo la función que no tiene ni máximo ni mínimo tampoco, porque cada ciclo la tangente empieza en infinito negativo y va hasta infinito positivo. Tanto infinito negativo como positivo no son números.
y en cada uno de esos saltos hay asíntotas que te cortan la función. Justo la asíntota coincide con el punto crítico. Así que bueno, seno y coseno están bien. Bueno, empecemos con la parte difícil. La parte que trae esos recuerdos de hace 2 semanas, que pensaron que ya habían pasado, pero no, vuelven cual función tóxica que es. Lo primero que hay que analizar es el dominio. El dominio es real es menos 0. Y además sabemos que hay asíntota vertical en x igual c. Esto ya lo sabemos de toda la vida. O sea, cuando arrancamos a ver funciones límites, arrancamos viendo esto. La tóxica no se puede quedar en la primera parte de la materia. Tiene que volver acá y traer asíntotas. Pero bueno, nada. Vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de esto? Es la derivada del cociente. El primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Y esto que tenemos acá, que es menos 1 sobre x cuadrado, y le igualamos a 0 para sacar los puntos críticos. Si pasas el x cuadrado al otro lado, menos 1 igual a 0. Esto de acá es un absurdo. Y cual absurdo quiere decir que no hay solución. Por lo tanto, en esta parte no hay puntos críticos. Chan, chan, chan. ¿Y ahora qué hacemos si no hay puntos críticos? Bueno, hay un detalle que hasta ahora no se los comenté porque nuestras funciones tienen dominios reales, todas, que es que hay un lugar más donde buscar puntos críticos. Un lugar extra donde se pueden buscar puntos críticos. ¿Cómo que no entendí el absurdo? ¿A vos te parece que menos 1 igual a 0 es algo lógico? Es un absurdo. Menos 1 no puede ser igual a 0 nunca. Así que chat, es U o 7U7. Entonces, cuando nos queda esto, decimos que no hay puntos críticos, porque esto es un absurdo. O sea, sencillamente al haber pasado esta parte multiplicando, que es lo único que se puede hacer, terminas cancelando el denominador y que te quede que una constante es igual a otra constante. Y como no son iguales, no hay punto crítico. Ahora, hay un lugar secreto donde sí se pueden encontrar puntos críticos también. O sea, existe una condición extra sobre las derivadas. Habrá punto crítico cuando esto te dé valores o si al analizar el dominio de la derivada surgiera algún valor. En este caso, si miramos el dominio de la derivada, x tiene que ser distinto de 0.
Este sería nuestro punto crítico. O sea, el dominio de la derivada cuando te excluye valor o si abajo conseguís despejar. Que, a ver, el despejar fue lo que vimos antes. Y antes el dominio de la derivada coincidía con el dominio de la función normal. Igualmente, de esto no se preocupen, ustedes no lo van a ver. Se ve más en análisis matemático esto. Porque en análisis matemático hay funciones que solamente las podés analizar con el dominio de la derivada. En el caso de ustedes, este punto crítico siempre va a quedar opacado por esta asíntota vertical. Siempre. O sea, cada vez que vos saques acá un valor, ese valor justo va a estar la asíntota vertical para ocupártelo. Entonces, los puntos críticos se pueden sacar de dos lugares. El primero, igualando a cero. Y el segundo, buscando el dominio de la función derivada. Pero el segundo no va a hacer falta que lo busques nunca, porque este punto crítico siempre va a coincidir con esta asíntota. Los ejercicios están hechos para eso, para que no te preocupes en buscarlo. Eso sí, lo que tenés que tener es la asíntota. Ahora, ¿qué marcamos en la tabla? Porque no hay nada. O sea, no hay puntos críticos. Pero sí hay asíntotas verticales. Las asíntotas verticales van en la tabla. Y el punto crítico que vos tenías te coincide con la asíntota. Entonces, ¿qué gana? Entre un punto crítico y una asíntota. ¿Qué es más fuerte? ¿Un punto dentro de la función? ¿O la gran asíntota vertical? Para ustedes, ¿qué es más poderoso? La asíntota, sin lugar a dudas, la asíntota tiene un poder mayor que este puntito crítico. El puntito crítico es un puntito de la función. Ahora, la gran asíntota tiene el poder de no pertenecer al dominio. O sea, está fuera del dominio. Acá el gráfico se te corta porque hay una asíntota de por medio. Vos pensás que todo esto después es la expansión, o sea, esto es la reducción de un gráfico. Estás estudiando en una tabla un gráfico. ¿Y la asíntota qué hace? Crea una división espaciotemporal dentro del gráfico donde no hay nada en cero. Hay una brecha en cero y la función se deforma por culpa de esa brecha. Entonces, el puntito crítico de acá no hace nada contra la asíntota vertical. Puntualmente, siempre pongan distinta la asíntota vertical a los puntos críticos. Usen una notación distinta para no confundirlo. Nunca confundan una asíntota con un punto crítico. Y ahora va algo un poco más fuerte. Donde hay asíntota vertical, no puede haber ni máximo ni mínimo. Esto lo anotan con color remarcado y con fibrón arriba. Donde hay asíntota vertical, no puede haber ni máximo ni mínimo. Sí, porque después vamos a ver que la asíntota vertical es bastante troll. Así que no puede haber ni máximo ni mínimo. La asíntota vertical corta al medio el gráfico. Bueno, listo. Hechas todas las advertencias, vamos a proseguir con esto. Tendríamos que ser f' de menos 1 y f' de 1, porque tenemos una separación. A ver,
Tomamos la derivada en su menor expresión, que es esta. Podés tomar la original, no hay problema, haz lo que quieras. Mientras tomes la derivada, está todo bien. En este caso, ¿qué nos queda? Menos 1 sobre menos 1 al cuadrado, lo cual es igual a menos 1. Y menos 1 sobre 1 al cuadrado, lo cual es igual a menos 1 también. Quedándote negativo, negativo, baja y baja. Porque acá vos lo que vas a poner es el signo de la pendiente. En este caso, el menos. Y acá vos vas a poner el efecto que tiene sobre la función ese signo. Si es negativo, la función baja. Si es positivo, la función sube. Entonces acá está marcando lo que pasa con la función. Es para que lo vean gráficamente y no se olviden de que negativo quiere decir baja. Bueno, ahora vamos a leer la tabla, ¿no? ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? O sea, ¿cuál es el intervalo donde la función decrece para ustedes? ¿Cuál es este intervalo? Menos infinito a menos 1. ¿Qué? ¿Por qué menos 1? No hay crecimiento ni decrecimiento. ¿No? ¿Y esto qué es? La función baja y sube. ¿Qué onda? ¿Cómo que no crece ni decrece? Bueno, a ver. Parece que no fui lo suficientemente claro. La asíntota vertical corta al medio la función. Si corta al medio la función, hay que ponerle en la tabla. No existe en el dominio. ¿Cómo van a poner de menos a más infinito? Chicos, por favor. Va de menos infinito a cero. Unión de cero más infinito. Al cero hay que excluirlo, chicos. Por más que a ustedes les parezca que baja y todo baja y qué sé yo, no. El cero no está incluido. Si no está incluido en la función, no puede ser parte de ningún conjunto. Y esto no es más que un subconjunto de la función. O sea, el intervalo de decrecimiento, ¿qué es? Los valores donde la función decrece. Ahora, en cero, la función no existe. No puede ni crecer ni decrecer donde no existe. O sea, donde no hay función, no hay crecimiento, ni decrecimiento, ni máximo, ni mínimo. No hay nada. Simplemente hay vacío, desesperación y terror. Bueno, tampoco tanto, pero no hay nada. Bueno, ahora sí, crecimiento. ¿La función crece para ustedes?
No, es un error común. Todos los cuatrimestres me pasa. Por eso mismo les pregunto. Si no, lo tomaría como ya válido. No hay crecimiento. Bien. Vacío. ¿Hay máximo? ¿Hay un valor que sea máximo dentro de esta estructura? Recuerden, para que sea máximo tiene que subir y bajar. Tampoco. Y tampoco hay valor mínimo. Listo, ya tenés tu análisis de función. No, el mínimo y el máximo tienen que ver porque la función no tiene movilidad. O sea, si esta función hiciera, por ejemplo, eh, porque podés ver que baja y baja. O sea, hace eso. Si baja y sube, por ejemplo, ahí tenés mínimo. O si sube y baja, tenés máximo. Pero en este caso no tenés nada, ni máximo ni mínimo. Porque la función lo único que hace es esto, bajar y bajar. ¿Se entiende? La asíntota acá no tiene la culpa de esto. No, la asíntota acá es inocente. Acá no tiene la culpa de que no haya punto crítico. El punto crítico se da con esta configuración. La función no se configura así. No, esta vez la asíntota es inocente. Eh, a ver, deme un segundito. Sería- ¿Dónde quedó la pantalla con el graficador? Acá. ¿Cuál sería la función entonces? La función, borramos todo esto, es 1/x. ¿Ven? La conocen la gráfica. Es una homográfica de Calachiño, 1/x. Pueden ver que si vienen del lado este, del lado negativo, la tangente es menos 0, y fíjense que mientras más muevo la tangente, más negativo. O sea que empieza a ser negativo, y después se va hacia el menos infinito. Pero en todo el recorrido la tangente es negativa, que es lo que decimos en la tabla. ¿Bien? Fíjense, ahí el desarrollo de la función. ¿Ven que es todo negativo? Va de un lado y del otro siendo negativo. Nunca tiene un valor positivo. Ah, para que vean la tangente, ahí. Esa es la forma de la tangente. Por los dos lados tiende al cero, pero bueno, nada, tiende a ser casi cero por el tema de las asíntotas. Pero pueden ver que siempre tiene un valor negativo en la ecuación. En la ecuación la ven al costado, del lado izquierdo. Ven que es menos 0, todo el tiempo. Entonces, esta función, por ejemplo, tampoco tiene ni máximo ni mínimo. Es una homográfica. Bien. ¿Listos para dar el último paso? Ahora ya terminamos con el tutorial. Vamos a estudiar una función un poco más complicada.
Lo primero que vamos a buscar es su asíntota. O sea, vemos que el dominio es R menos 0. Por tanto, hacemos el límite cuando x tiende a 0 de f. A ver qué nos queda. Abajo, 0, porque es 0. Y arriba es 0 más 1. 1. Esto tiende a infinito. Por tanto, asíntota vertical, x igual 0. Este análisis lo guardamos para más adelante. No se olviden de que existe una asíntota vertical, porque ya saben, la asíntota vertical te separa la gráfica. O sea, te genera valores que no pueden estar dentro de la gráfica. Ahora, buscamos la derivada. La derivada de lo de arriba es 2x. La derivada del de abajo, perdón, el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Esta es la derivada de la función f. Si miramos bien, el dominio de esta función, el dominio de f', es r menos 0. Punto crítico, pero que ya está ocupado por la asíntota otra vez, como les había dicho antes. O sea, si bien es punto crítico el 0, coincide con la asíntota vertical, que es lo que les va a pasar siempre a ustedes. Por otro lado, vamos a buscar los puntos críticos igualando. Aprovechamos y distribuimos acá y acá. Nos quedaría 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado igual 0. Esto de acá se pasa para el otro lado y se cancela. O sea, porque pasa contra 0. Te quedaría x cuadrado menos 1 igual 0. ¿Cómo qué? ¿Qué parte? Y bueno, acá 1 y menos 1 son los valores que hacen 0 la x cuadrado menos 1. No creo que haya que buscarlos mucho, es una diferencia de cuadrado de toda la vida. Ya saben cómo funciona esto. Claro, si vos te fijas, el dominio de f' es que lo de abajo no valga 0. O sea, si esto vale 0, f' no funciona. Entonces, ¿cuál es el dominio de f'? R menos 0. Y R menos 0, 0 es punto crítico. Pero este punto crítico, 0, te coincide con la asíntota vertical en 0. Entonces, en fin, no es necesario sacarlo porque total ya lo tenés acá con la asíntota vertical. Si no estuviera esta asíntota, sería punto crítico. Y lo podrías tomar como máximo como mínimo. Bien. Vamos a buscar entonces los valores. Si coincide, no. A ver, si coincide se anula. ¿Cómo es este caso? O sea, en este caso, este punto y esto coinciden. Por lo tanto, lo que perdura es la asíntota. O sea, la asíntota es más importante que el punto, es lo que estuvimos hablando antes. Si no hubiera asíntota, entonces este punto se puede tomar como punto crítico y podría llegar a tener máximo o mínimo. Pero como hay una asíntota que justo está en este mismo valor, se toma la asíntota en cuenta. ¿Entiendes?
Igual, como les digo, de esto no se preocupen. Yo lo estoy sacando para que lo sepan, pero no hace falta que lo calculen el día del examen, porque el día del examen esto sí les va a coincidir siempre. Cosa que si se lo olvidan sacar no pasa nada. Menos 1, 0, 1. Piensen que esto yo se lo estoy dando muy, muy light. Piensen eso. Hay un montón de cosas que no estamos hablando. El 0 lo tachamos diferente porque es una asíntota, no se olviden. Y ahora hacemos los cálculos. Hacemos f' de menos 2, f' de menos 1/2, f' de 1/2 y f' de 2. Ponele valores cualquiera, no importa. Analizas un valor de cada uno y vas viendo. ¿Dónde reemplazás? Bueno, reemplazá en la derivada que vos quieras. Puede ser en esta o en esta. Si te tenés fe, hacelo en esta, que es más rápido. Si no te tenés fe, agarra esta forma derivada y reemplazá. Cualquiera de las derivadas vale. En cualquiera de las tres te tiene que dar los mismos signos. ¿Se entiende? Puede darte diferente número, obvio, porque va a haber más, van a ser múltiplos. Pero te tiene que dar el mismo signo, sí o sí, siempre. Si hacemos la cuenta, esto nos quedaría más, menos, menos, más. A ver, las cuentas, ya saben, si reemplazo acá me queda, para el 2 me queda 4 menos 1, 3, más. Un cuarto menos 1, menos 3 cuartos, menos, y así. Vas haciendo las cuentas con cada uno. Usas la calculadora, nada más, no es muy complicado. Entonces te queda más, menos, menos, más. O sea, sube, baja, baja, sube. Ya tenés mapeada toda la función. Podés hablar del crecimiento, por ejemplo, de menos infinito a menos 1, unión de 1 más infinito, del decrecimiento, menos 1 a 0, unión 0 al 1. No te olvides separarlo, ¿no? Porque hay una asíntota. Max y min. Bueno, acá en máximo y mínimo tenemos que ver. Si nos fijamos acá, ¿qué pasa? La función sube y baja. Esto nos indica que hay un pico. O sea, hay un máximo en x igual menos 1. Y acá podemos ver que la función lo que hace es baja y sube, generando un valle. Va a haber un mínimo en x igual 1. Y ahí tenemos ya toda la función analizada. Si calculas cuáles son los valores de i, puedes hacer incluso un gráfico aproximado. O sea, menos 1 lo reemplazamos acá. Me quedaría 1 más 1, 2, sobre menos 1, me quedaría menos 2. Menos 1, menos 2 sería el punto. Si reemplazo el 1, me quedaría 1 más 1, 2, sobre 1, 2. Así que 1, 2 sería el punto. Si ubico estos dos puntos en el plano, ya sé más o menos qué es lo que hace la función. Menos 1 menos 2 estaría por acá. Y 1, 2 estaría por acá. En 0
presenta asíntota, así que no va a cruzar cero. Yo sé que sube y baja, o sea, de este lado sube, 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 hasta el punto donde empieza a bajar, bajar, bajar. Y de este lado baja y después sube. Este sería un gráfico aproximadísimo de la función. Por supuesto, tendría que chequear un par de cosas más, pero eso es lo que me indican lo que yo tengo en las tablas. De última, podés sacar los valores estos y después hacerte la gráfica para ver si son máximos y mínimos. Es otra posibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo claro como el agua? Hmm. Agarras el menos uno, agarras el menos uno y lo metes acá, en las X. Es el único momento donde vos usás a f. Para todo lo demás, existe f'. Pero cuando vos querés sacar cuál es el punto local del máximo o del mínimo, usás f. Y haces f de menos uno diciendo menos uno al cuadrado más uno sobre menos uno. Y uno al cuadrado más uno sobre uno. Y ahí te va a dar el valor de i, que son menos 2 y 2 respectivamente. Bien. Eh, bueno, vamos a dos detalles más y ya, si quieren, cortamos por hoy. Pero son dos detalles que les puede llegar a servir ahora. En primer lugar, tengan cuidado con la asíntota vertical, porque
pueden caer en una gran estafa. A ver, digamos que tienen a f de x, ¿no? F de x es una función para ustedes. Su dominio, el dominio de f es R menos P. O sea, P está excluido del dominio. Digamos entonces que f' de x, ¿no? Vos le igualás a 0 y obtenés, mediante esto, los puntos críticos, ¿no? En este caso, punto crítico, por ejemplo, P. Cuando armás la tablita, a vos te queda que este punto crítico que vos encontraste P, te queda más, menos. O sea, sube, baja. Pregunta. ¿Hay máximo en x igual P? Esta es la pregunta. ¿Existe máximo en x igual P? P no está en el dominio. No puede haber máximo en P, porque P no pertenece al dominio de la función. El dominio siempre es lo más importante. La función podría estar haciendo esto. Fíjate, en P podría estar haciendo esto. La función sube por un lado, baja por el otro, pero no hay un punto, o sea, no hay un valor donde haya punto crítico. Sino que la función sencillamente se acerca mucho a P, pero nunca llega a P. También puede pasar con un bache. El bache tampoco te permitiría un punto crítico. Si hay un hueco justo en P, no hay punto crítico. O sea, no hay máximo, ¿se entiende? Si bien nos parece que el máximo es P, no lo es. Y esto los puede llegar a engañar el día de mañana, el día del parcial, del examen formativo. Puede ser que tengan 3 puntos críticos y los 3 sean asíntotas, por lo tanto ninguno sea válido como máximo, mínimo. ¿Se entiende? O sea, porque sea un punto crítico quiere decir que es máximo o mínimo. Puede estar fuera del dominio y eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Es por eso que la parte de asíntota yo les recomiendo que la repasen. ¿Se entiende? Y ahora, la asíntota te corta el gráfico. Es como una pausa la asíntota. Ahora, te puede cortar un intervalo. O sea, puede pasar que tu función sea, tengas una asíntota, ponele, y la función sea subir y subir, pero que acá tengas que baja y por este lado sube. O sea, nunca trates de predecir el comportamiento de la función. Calculale el crecimiento y el crecimiento y el decrecimiento, sí o sí. Porque la función puede subir, subir, bajar, subir. Y vos tenés que estar viendo cada uno. O sea, no te creas que porque sube acá, acá va a bajar. No, puede subir y subir, o puede bajar y subir, o puede bajar y bajar, o cualquier cosa. Vos calculale siempre los bordes a la asíntota. No, no lo des por sabido. ¿Se acuerdan cómo pasaba con las raíces dobles y las raíces simples? Que en unas rebotaba y en otras no rebotaba. Bueno, acá es lo mismo.
Tened cuidado y calcularle siempre qué le pasa a la asíntota. ¿Qué le pasa a la función con respecto a la asíntota o con respecto a los puntos críticos? Porque incluso un punto crítico, dentro de un punto crítico, puede pasar que suba y suba y no es ni máximo ni mínimo. Y es punto crítico igual. Puede pasar. Así que mira bien con detenimiento todos los casos, mira con mucho cuidado la tabla. La tabla acá es tu mejor amiga porque no te va a mentir la tabla. Y donde vos veas que no se presenta ni estructura de máximo ni estructura mínimo, no pongas máximo ni mínimo. Donde veas que hay una asíntota, tené cuidado. O sea, que hay un montón de cosas a tener cuidado. Porque incluso les digo, una función teniendo punto crítico puede no tener máximo ni mínimo. Un ejemplo de esto es x cubo. X al cubo, si vos la derivás, es 3 por x al cuadrado. Y 3 por x al cuadrado igual 0 te da cuando x igual 0. Pero si vos vas a la tabla, vas a ver que en la tabla, para el valor 0, a vos, como la tenés que evaluar acá, te va a quedar positivo de los dos lados. Sube y sube. Y x cubo tiene punto crítico, pero sube y sube. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que crece en este caso no hay corte de dominio, así que ahora sí, crece para todos los reales, en este caso. No hay decrecimiento y no tiene ni máximo ni mínimo. O sea, la función solo crece, nada más. X cubo crece. Y si te vas a la gráfica, ves qué es lo que pasa. Tiene un parate acá, un segundo, y después vuelve. El cero es punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. O sea, podría pasarte esto. Esto igual, te digo, esto no lo van a ver ustedes, no les va a pasar. Lo tienen más los de ingeniería y los de exactas. Pero para que vean que no siempre punto crítico quiere decir máximo mínimo. A veces no quiere decir nada directamente. Es que la función hizo un pequeño parate, un segundo, y eso se detecta con la derivada. Ese pequeño stop que hizo, pero después sigue subiendo. Igual les digo, esto no les va a aparecer en un examen, creo. Pero bueno, en cualquier caso vos mirás la tabla y decís, ¿qué pasa con la función? ¿Crece y crece? O me equivoqué yo o la tabla dice la verdad. Y bueno, después de revisar que no te equivocaste, la tabla tiene que decir la verdad entonces. No hay punto crítico porque sube y sube. En este caso sí se pone que es todos los reales porque el dominio es todos los reales. O sea, esto no es un corte del dominio. Esto es un punto crítico. El punto crítico es un punto de la función. Se tiene que cortar cuando no pertenece al dominio, como las asíntotas o cosas así. Una última cosa, que es algo que está fuera de su programa, o sea, está fuera del programa que ustedes tienen que dar, pero me parece que capaz les puede ser útil. Puede ser, es posible, que vos te demos una f de x de forma
x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 y vos tengas que analizarla. Y claro, te queda dominio para r menos más menos 2. Tendrías que hacer el límite. El límite cuando x tiende a menos 2 te va a quedar infinito, pero el límite cuando x tiende a 2 te va a quedar indeterminado. ¿Se acuerdan de esto? Las indeterminaciones. Bueno, tendrían que resolverla, porque si les queda infinito van a tener que marcar la otra asíntota. O sea, eso les marcaría el comportamiento de la función. Ahora, ya que saben derivar, les voy a enseñar algo para que no tengan que padecer el factoreo nuevamente. Se llama la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, que se pronuncia así, L'Hopital. Bueno, igual, mi francés no es tan bueno, pero de por ahí. Que no se pronuncia hospital, no es la regla de hospital, ni tampoco, como escuchamos en algunos exámenes orales, tampoco es la regla de Lopilato. Nada tiene que ver Lopilato con L'Hopital, por favor. Eh, que también, en realidad, no es solo la regla del L'Hopital, sino que también es la regla de uno de los Bernoulli. O sea, uno de los Bernoulli aparentemente la desarrolló y después se la vendió al Marqués del L'Hopital. Esto igual es historia de la matemática, ¿no? Pero bueno, sepan que hay un Bernoulli detrás de todo esto. Y aparentemente los cálculos que tiene L'Hopital y Bernoulli son muy parecidos, y aparte los tiempos dan como para que sea de Bernoulli, pero lo puso L'Hopital en su libro. Culebrones matemáticos. Así que nosotros le vamos a dar la patente a ambos. La matemática es extraña. Pero bueno, ¿qué dice esta famosa regla? Lo que dice es que cuando vos tengas una indeterminación, vos trabajes el límite aplicando las derivadas a las funciones. Porque, a ver, ustedes saben que si yo analizo el límite cuando x tiende a 2 de f de x sobre g de x, es lo mismo que hacer el análisis del límite cuando x tiende a 2 de f' sobre g'. O sea, ¿se acuerdan que f y f' comparten el x0 y valen lo mismo? Bueno, entonces, si f y f', si f es derivable para empezar, ¿no? Y g es derivable y tener que hacer el límite, es lo mismo hacer el límite a 2 de f sobre g que el límite a 2 de f' sobre g'. Esto, acuérdense que es la regla del L'Hopital, no es la derivada. O sea, si tenés que calcular f' de f genérica, de f grande, no se hace esto. Se aplica la regla del cociente. Pero, para salvar la indeterminación, o sea, en este caso el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4, yo puedo agarrar y decir, aplico la regla del L'Hopital, la derivada de arriba me da 1, la derivada de abajo me da 2x.
¿Cuál es el resultado? Un cuarto. Ya está. Fin. No tengo que hacer más nada. O sea, derivo arriba, derivo abajo. Y después aplico el límite. A ver cuánto me queda. ¿Se entiende? Si esto me llegara a dar 0/0 de vuelta, vuelvo a aplicar L'Hopital. Hago la derivada segunda de la función y me fijo que me da. Y si me vuelve a dar indeterminación, hago la derivada tercera y así sucesivamente. O puedo recurrir a simplemente factorizar, como toda la vida. Pero me parece que esto es un paso bastante más sencillo que andar factorizando. Claro, no se los puedo enseñar antes porque no saben derivar, pero ahora que saben derivar, pueden usarlo. Ahora, no me confundan la regla del L'Hopital, que se usa en límites cuando hay indeterminación, con la derivada del cociente. No confundan, son dos cosas totalmente distintas. Esto se aplica solo para límites y esto se deriva como un cociente. No mezclen cosas porque donde mezclan cosas empieza lo mal. Entonces, si tengo una indeterminación de tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito, puedo aplicar esto para resolver. ¿Se entiende? Obviamente esto lo aplican si quieren, ni siquiera está en su programa de estudio, pero me parece que es bastante sencillo y para las funciones que ustedes tienen para estudiar, no veo un problema en que puedan aplicar esto. Pero queda en la conciencia de cada uno si quiere aplicarlo o no quiere aplicarlo. Después lo demás sigue como siempre, o sea, ya vimos que no es asíntota, así que la vamos a tener como un hueco en la función nada más. Sí hay que tenerlo en cuenta, pero, pero sabemos que no es un corte en la función, sino que es un hueco que le falta a la función. Sí, es que el L'Hopital es bastante fácil de usar. Una vez que lo aprendes ya no haces más factoreo directamente. Por eso en la primera parte de la materia está prohibido usarlo. O sea, si ustedes ponele que estuviéramos presencial y entregan un primer parcial con L'Hopital, yo les pongo como inválido, porque necesito ver si saben factorear. En la segunda parte sí, metan L'Hopital por donde se les cante. Pero bueno. A Martina le agarró un ataque, aparentemente. Bueno, estimados, eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen y si no, por hoy damos por terminado y nos quedaría la clase que viene el repaso de derivadas. ¿Bien? Eh, los ejercicios, si querés, lo vemos la clase que viene, que tenemos clase de repaso, si te parece.
Igual te recomiendo que veas el resuelto y que veas el video, a ver si lo puedes entender. Y después, si no lo entendés, sí lo tratamos de hacer la clase que viene, ¿bien? Bueno, estimados, que terminen bien el lunes y tengan una buena semana. Nos vemos el día jueves. Saludos a todos. Cualquier consulta, tienen el grupo y bueno, estamos hablando.